Mientras la nación reposaba en silencio, ignorante del vendaval que se avecinaba con la llegada del amanecer, Omar García Harfuch, en colaboración con elementos de la DEA y unidades élite de la Sedena, encabezó uno de los embates más contundentes jamás lanzados contra el cartel Jalisco Nueva Generación. La operación, diseñada con meticulosa precisión y llevada a cabo bajo total sigilo, consistió en una incursión a un rancho blindado ubicado en pleno corazón de Jalisco, en propiedad directa de los altos mandos del CJNG. Lo que hallaron en el interior dejó perplejos hasta los más curtidos. Más de 250 millones de dólares en efectivo ocultos en bóvedas camufladas y 4 toneladas de cocaína de altísima calidad, listas para ser distribuidas en los mercados de Estados Unidos y Europa. La magnitud de lo descubierto fue tan colosal que incluso los agentes antidrogas más experimentados quedaron atónitos ante semejante escena. El lugar parecía sacado de una película de ciencia ficción, pilas interminables de billetes hasta el techo, lingotes de oro apilados, armas automáticas de uso militar, vehículos con blindaje reforzado y laboratorios clandestinos aún echando humo, donde se manufacturaba muerte en serie. Al frente de la operación, Harfuch dejó clara su posición como el adversario más temido por los carteles: ejecución impecable, tolerancia cero al error y una ofensiva calculada al milímetro. Las tropas de asalto, con respaldo de helicópteros de combate y drones de vigilancia, rodearon el complejo en cuestión de minutos. No hubo escapatoria. El cerco fue total y los encargados de la custodia apenas lograron reaccionar antes de ser reducidos. Aquello que se consideraba un fortín impenetrable del crimen organizado colapsó como si se tratara de una simple fachada mal construida, evidenciando que no era solo un refugio, sino el verdadero centro neurálgico financiero y logístico del CJNG. Este enclave funcionaba como una bisagra clave dentro de la red de narcotráfico internacional que mueve millones de dólares anualmente. La noticia del megaoperativo no tardó en encender las redes sociales. Las imágenes filtradas mostraban escenas impactantes: murallas cubiertas de fajos de dólares, montones de cocaína en costales de uso industrial, armamento de grado militar listo para ser usado, todo desmantelado con un solo golpe certero. Y al centro de todo, nuevamente la imagen firme de Harfuch, avanzando sin titubeos, como un huracán que arrasa con todo a su paso. Lo sucedido no fue una simple redada, sino una declaración directa de guerra, una advertencia brutal de que el Estado mexicano, con figuras como Harfuch al frente, no cederá ni un centímetro más ante la sombra del crimen. El impacto fue inmediato. En los oscuros corredores donde se fraguan los pactos de violencia, el nombre de Harfuch retumbaba como sentencia. Era el presagio de un colapso inminente, y lo más alarmante para el CJNG fue que este ataque no era más que el inicio de una embestida aún mayor. Durante el aseguramiento del lugar, los agentes descubrieron documentos comprometedores, mapas con rutas de traslado, listas de contactos y comunicaciones encriptadas que delineaban por completo la estructura operativa de una red que conectaba Jalisco con Baja California, Sonora, Texas, California y Florida. Cada paquete de droga, cada dólar escondido, cada nombre mencionado en los archivos representaba un golpe quirúrgico contra el corazón del imperio del Mencho. Harfuch, consciente de la ventana de tiempo crítica que tenía, ordenó de inmediato el despliegue de más unidades hacia puntos clave. Sabía que cualquier retraso podía permitir una contraofensiva o el borrado de pistas. No estaba dispuesto a correr ese riesgo. Con disciplina férrea, bajo su mando, las fuerzas conjuntas de México y Estados Unidos avanzaban con la fuerza de una avalancha, listas para devastar todo lo que encontraran en su camino. Apenas amanecía cuando los primeros informes comenzaron a circular entre los centros de inteligencia. No solo se habían decomisado millones en efectivo y toneladas de droga, sino que se habían desmantelado una red colosal de corrupción y protección que permitía al CJNG operar impunemente a lo largo de la frontera norte. El rancho era solo el inicio. En sus muros, escondidos en dobles fondos y compartimentos secretos, se encontraron contratos falsificados, esquemas de lavado de dinero y listas con nombres de funcionarios coludidos. Un sistema podrido desde dentro, sostenido por sobornos y amenazas que por fin empezaba a caer. ¿Te imaginas que un solo operativo pudiera desvelar tanto? ¿Crees que el gobierno debería hacer públicos los nombres de los funcionarios involucrados? Cuéntanos en los comentarios.
bancarios. Y si esta historia te impactó, no olvides compartir este video y suscribirte al canal. Tenemos más investigaciones que necesitas conocer. ¿Qué opinas de que fuerzas extranjeras participen en estos operativos en territorio mexicano? Responde en nuestra encuesta y deja tu opinión. ¿Te gustaría un segundo capítulo con las reacciones del cartel y lo que pasó en las horas siguientes? Dale like y coméntalo. Tu participación es clave para que esta información llegue a más personas. ¿Listo para el siguiente giro de esta historia? Porque lo que encontraron al revisar las comunicaciones internas y los dispositivos electrónicos incautados iba mucho más allá de lo esperado. Eran evidencias de conexiones internacionales con organizaciones criminales en Europa del Este, Asia y África. Una red que transformaba a este cartel en una de las entidades criminales más poderosas del planeta. Harfuch sabía que esta era una gran oportunidad para golpear donde más dolía, y no estaba dispuesto a detenerse. Cada movimiento calculado, cada intervención planeada, era una pieza más del rompecabezas para debilitar desde sus raíces al poderío del CJNG. Mientras se descubrían más operaciones bancarias, transferencias multimillonarias y pruebas irrefutables que enlazaban al cartel Jalisco Nueva Generación con mafias en Guatemala, Colombia e incluso España. Cada archivo, memoria USB y teléfono asegurado se convertía en dinamita pura para desmantelar las redes de poder criminal que llevaban años operando sin castigo. Omar García Harfuch, lejos de festejar, redobló esfuerzos, reforzó la seguridad en la zona, solicitó apoyo inmediato, activó protocolos de extracción de inteligencia y puso en marcha una nueva oleada de inspecciones en propiedades aledañas. Desde su escondite, la noticia cayó sobre el Mencho como una estocada directa al corazón. Aquellos 250 millones de dólares representaban mucho más que capital, eran el cimiento de su imperio, dinero para financiar armamento, sobornos, sicarios y rutas de distribución. En una sola noche, Harfuch lo despojó todo, dejándolo vulnerable y expuesto ante sus propios aliados. La reacción no tardó. Células del CJNG en Jalisco, Michoacán y Guanajuato comenzaron a movilizarse. Su objetivo era claro: rescatar lo que pudieran, borrar huellas, impedir que la información capturada erosionara la columna vertebral de la organización. Pero Harfuch ya lo había previsto. Cada maniobra fue anticipada, cada intento de rescate neutralizado, cada enfrentamiento aplastado con una fuerza implacable. Lo que siguió fue una cacería sin precedentes. Drones de grado militar sobrevolaban cada rincón, helicópteros de combate peinaban caminos rurales, convoyes de fuerzas especiales cerraban rutas, bloqueaban comunicaciones e irrumpían suministros. El CJNG intentó responder con barricadas improvisadas, vehículos incendiados e incluso escudos humanos, pero nada fue suficiente. La operación funcionaba como una maquinaria de precisión, afinada al detalle. En menos de 48 horas, más de 70 elementos clave del cartel fueron arrestados, incluyendo operadores financieros, jefes regionales y enlaces estratégicos que habían sido piezas cruciales para el Mencho por años. Al tiempo que sus hombres caían uno a uno, los laboratorios eran destruidos, las cuentas congeladas y los ranchos fortificados eran tomados sin resistencia. La magnitud del operativo reventó titulares a nivel global. Medios en Estados Unidos, Europa y América Latina reportaban la caída del pilar económico del CJNG. Analistas internacionales lo comparaban con los más grandes operativos contra el narcotráfico en la historia reciente. Todos coincidían en algo: detrás de ese golpe devastador estaba un hombre que, contra toda probabilidad, había logrado lo que se creía imposible. Harfuch, el estratega de acero, el sobreviviente del atentado que el mismo Mencho ordenó, el que jamás se rindió, el que jamás se vendió. Cada imagen de los dólares apilados, la cocaína incautada, los sicarios esposados bajo el sol ardiente, se convertía en símbolo de una realidad contundente. El narco puede ser vencido siempre que existe inteligencia, decisión y valor. Sin embargo, Harfuch entendía que esta era solo una victoria en una guerra prolongada y feroz. Mientras los noticieros se saturaban con imágenes del decomiso histórico, él ya trabajaba en la siguiente etapa: una ofensiva total para desmantelar los sistemas de protección que sostenían el CJNG, una embestida directa contra cada rincón podrido del aparato institucional que permitía al crimen organizado seguir respirando.
El mensaje era contundente: no habría escondite, ni tregua, ni lugar seguro para aquellos que eligieran levantar un arma contra México. Mientras el mundo observaba con asombro y los carteles se estremecían en sus escondites, Harfuch, con la mirada gelida y el temple de acero, seguía avanzando sin descanso hacia la victoria definitiva. Al mismo tiempo, las tropas federales aseguraban el rancho y trasladaban los millones de confiscados bajo estrictas medidas de seguridad. Harfuch no perdió un solo segundo. Sabía que en cuestión de horas, el Mencho, herido en su ego y con el control tambaleándose, trataría de ejecutar sus últimos movimientos para recuperar el mando. Durante el despliegue de reconocimiento, se dio inicio al cateo simultáneo de 14 inmuebles sospechosos ubicados en los estados de Sinaloa, Michoacán, Baja California y Sonora. El propósito era erradicar por completo cualquier intento de reorganización, localizar a los responsables financieros y desmantelar los últimos bastiones operativos de la infraestructura logística del CJNG. La lucha ya no se consistía en decomisar estupefacientes, sino en erradicar sin contemplaciones la red que había permitido al Mencho convertirse en el varón de la droga más temido del continente. Harfuch estaba decidido a no dejar rastro alguno. Los resultados fueron fulminantes. En tan solo 12 horas todo el país se estremeció ante una serie de intervenciones, confiscaciones y enfrentamientos que eliminaron múltiples casas de seguridad, laboratorios clandestinos, túneles de huida y almacenes repletos de arsenal militar. Cada incautación arrojaba hallazgos aún más escalofriantes: registros de pagos a sicarios, rutas ocultas hacia territorio estadounidense, vínculos con funcionarios locales y directrices explícitas del Mencho para resistir a toda costa. No obstante la ferocidad de los enfrentamientos, el CJNG se encontraba desbordado. Estaban superados en táctica, en armamento y en recolección de inteligencia, y mientras sus pistoleros caían sin tregua y las rutas de transporte eran clausuradas una tras otra, el mito de la invulnerabilidad del Mencho comenzaba a resquebrajarse ante los ojos del mundo. La DEA, impactada por la precisión y la contundencia de la maniobra, incrementó de inmediato su colaboración con Harfuch. Expertos en inteligencia de Estados Unidos catalogaban la acción como una obra maestra, una intervención quirúrgica que desmanteló la red logística más temida del hemisferio occidental. Incluso desde Washington, altos mandos del gobierno celebraban el impacto, conscientes de que el flujo de drogas hacia su nación había recibido un revés devastador. Pero Harfuch no buscaba aplausos. Su mente calculadora y su firmeza inquebrantable tenía un solo propósito: liquidar de forma definitiva al CJNG, desintegrar su estructura desde los cimientos y lanzar un mensaje brutal al resto del narcotráfico. El Estado había despertado y no habría clemencia. Mientras tanto, dentro del CJNG reinaba un caos absoluto. Reportes de inteligencia señalaban desbandadas masivas entre sus sicarios, intentos frenéticos por escapar hacia Guatemala y Belice, y traiciones internas que comenzaban a desmoronar la organización desde su núcleo. Muchos operadores, paralizados por el miedo a ser capturados vivos y enfrentar penas interminables en prisiones de alta seguridad, optaban por entregarse voluntariamente, buscando acuerdos que les ofrecieran protección a cambio de información clave. La debacle era total. La soberbia y el dominio que el Mencho había identificado durante décadas se deshacía como un castillo de arena ante la embestida implacable liderada por Harfuch. En los medios de comunicación, las imágenes de los decomisos se propagaban como incendios de pastizales, camiones repletos de paquetes de cocaína, helicópteros militares transportando sumas multimillonarias confiscadas, haciendas lujosas transformadas en campos de batalla, sicarios esposados y exhibidos públicamente. Era una exhibición de poder que no solo revitalizaba el orgullo de un país golpeado, sino que también enviaba al planeta un mensaje contundente. México todavía contaba con hombres dispuestos a pelear sin miedo, sin corrupción, sin titubeos, y al frente de todo, como un comandante imperturbable en medio del infierno, Omar García Harfuch dirigía cada movimiento, cada arremetida, cada maniobra táctica que doblegaba a una de las organizaciones criminales más peligrosas de la historia. Sin embargo, Harfuch tenía claro que la batalla contra el Mencho no concluiría con un solo golpe.
clave. Sabía que un enemigo acorralado podía tornarse aún más letal y que las ramificaciones del narcotráfico eran extensas y traicioneras. Por ello, mientras aseguraba cada kilogramo de droga, cada dólar incautado, cada criminal arrestado ya trazaba la siguiente jugada, una embestida aún más feroz, más definitiva, que no solo pulverizara al CJNG, sino que dejara un mensaje imborrable en el resto del crimen organizado. México ha cambiado y bajo su mando no existirá escondite seguro. Mientras tanto, en los medios nacionales e internacionales, la noticia del operativo y los aseguramientos retumbaba como una explosión. Pero Omar García Harfuch no detuvo en ningún instante su maquinaria táctica. Sabía que lo conseguido hasta ese momento era apenas el inicio. La caída de más de 250 millones de dólares y 4 toneladas de droga no era el final, sino apenas el prólogo de una guerra más extensa y definitiva. La incautación de cocaína había dejado al CJNG tambaleante, pero el golpe final aún estaba por ejecutarse. Por eso, mientras los convoyes de la DEA y la Sedena aseguraban los ranchos intervenidos y los camiones del ejército transportaban toneladas de pruebas, los principales operadores del Mencho eran trasladados esposados bajo estrictas medidas de resguardo. En ese contexto, Harfuch convocó a su equipo más leal en una sala fortificada. Allí, en un silencio absoluto, desplegaron cartografías estratégicas, delimitaron trayectorias y afinaron desplazamientos. Lo que se avecinaba no era una simple continuación, sino la eliminación total del corazón financiero del cartel. En cuestión de horas y bajo el más estricto hermetismo, Harfuch activó la segunda fase del despliegue. Más de 60 allanamientos coordinados impactaron simultáneamente en bienes relacionados directamente con el blanqueo de capitales del CJNG, bancos encubiertos, compañías fachada, centros cambiarios y almacenes disfrazados como negocios legítimos fueron intervenidos con una precisión quirúrgica. Cada intervención revelaba una trama de complicidad aún más enraizada de lo previsto. Funcionarios comprados, empresarios coludidos y servidores públicos infiltrados en el aparato estatal. El golpe fue tan devastador que desmanteló por completo el andamiaje financiero del Mencho, dejándolo sin flujo monetario, sin vías de sustento y sin margen para restaurar su dominio. El daño fue profundo. Más de 80 cuentas bancarias quedaron bloqueadas, 190 inmuebles fueron asegurados y se decomisaron otros 120 millones de dólares en efectivo, ocultos en compartimientos sofisticados. Además, fueron confiscados automóviles de alta gama, vehículos blindados, embarcaciones de lujo, aeronaves privadas y armamento de uso exclusivo del ejército, todos con conexión directa a los aliados más cercanos del Mencho. Jamás un operativo había sido tan destructor en tan corto plazo, y mientras las piezas del CJNG se derrumbaban como arena entre los dedos, Harfuch no mostraba señales de agotamiento. Seguía al frente, exigiendo el máximo a su equipo, sabiendo que esta era una oportunidad histórica que no debía desperdiciarse. La reacción del CJNG fue tan frenética como inútil. Intentaron bloquear caminos rurales, intimidar a las familias de oficiales, enviar comandos armados para atacar convoyes, pero todo resultaba en vano. Cada paso era previsto, interceptado y neutralizado antes de que se convirtiera en un peligro tangible. Harfuch había logrado algo que pocos habían alcanzado antes: quebrar el espíritu combativo de una organización criminal entera. Mientras el Mencho, aislado y humillado, trataba desesperadamente de reagrupar a sus fuerzas, las noticias sobre detenciones, decomisos y operativos fluían sin control, cada una representando un clavo más en el ataúd de su estructura. Pero el golpe más certero aún estaba por concretarse. Entre los documentos hallados en los ranchos y propiedades incautadas, Harfuch encontró datos clave, ubicaciones exactas de casas de seguridad donde se escondían los operadores más importantes del Mencho. Sin perder tiempo, organizó un despliegue relámpago, movilizando helicópteros artillados, grupos tácticos de élite y fuerzas especiales de la DEA. Cada sitio fue irrumpido con ataques directos. Cada miembro relevante fue detenido o abatido. Fue una purga sistemática, inflexible, planeada no solo para capturar delincuentes, sino para erradicar cualquier vestigio de su poder sobre el territorio.
Mientras tanto, en la prensa internacional, el nombre de Harfuch ya era sinónimo de determinación, de valor y de una nueva era en la lucha frontal contra el narcotráfico. Analistas en Washington, Bogotá y Madrid hablaban de un cambio de paradigma en la forma de enfrentar al crimen organizado, encabezado por un hombre que no temía mirar de frente a monstruos que otros apenas se atreven a mencionar en voz baja. En México, el impacto social fue inmediato. Comunidades que antes vivían sometidas al terror del cartel comenzaron a alzar la voz, a colaborar, a recuperar la fe, porque cuando el narco se desangra, cuando corre, cuando se esconde, el pueblo comienza a vislumbrar una salida. Y en el centro de esa tormenta estaba Omar García Harfuch, imparable, inflexible, resuelto a llevar esta cruzada hasta sus últimas consecuencias. Para él no existían medias tintas ni espacio para la debilidad o el consentimiento. Cada paso que daba era la convicción de que el país podía resurgir. La ofensiva no era solo una operación, era un grito de guerra. México no se doblegaba, México resiste. Mientras el eco de la batalla comenzaba a disiparse, mientras los convoyes se regresaban cargados con los trofeos de una contienda implacable, mientras los noticieros se veían rebasados tratando de cubrir la magnitud del descalabro infligido al CJNG, Harfuch ya ideaba su siguiente embestida, porque en su mente persistía una certeza inquebrantable: mientras exista un solo capo en libertad, el conflicto persiste. La toma de Bastión no representaba un cierre, sino el inicio de una persecución feroz, que el cartel jamás podría borrar de su memoria, y el mundo entero, desde las avenidas mexicanas hasta las oficinas centrales de la DEA en Washington, ya lo sabía. La bestia estaba herida, y Harfuch no descansaría hasta verla totalmente aniquilada. La caída del rancho blindado del cartel Jalisco Nueva Generación no fue un simple decomiso, fue un mensaje contundente, marcado con fuego en el núcleo del crimen estructurado. El gobierno mexicano, de la mano inflexible de Omar García Harfuch, había despertado dispuesto a arrasarlo todo a su paso. Mientras las cadenas internacionales inundaban las pantallas con imágenes de los montos millonarios incautados, los alijos de cocaína asegurados y los laboratorios reducidos a escombros, Harfuch no se permitía celebraciones. Conocía mejor que nadie que un operativo de tal magnitud no representaba el desenlace, sino apenas el umbral de una contienda aún más despiadada. Por eso, mientras los escuadrones evacuaban las fincas intervenidas y los detenidos eran conducidos bajo custodia extrema a penales de máxima seguridad, él ya estaba delineando el siguiente movimiento, porque sabía que mientras el Mencho respirara, la amenaza seguía latente. El impacto del operativo fue tan demoledor que en menos de 72 horas se registraron deserciones en masa dentro del CJNG. Jefes regionales huyeron hacia Centroamérica, financieros intentaban escabullirse con identidades falsas, centros de producción fueron abandonados sin terminar y sicarios optaban por entregarse antes de enfrentar el fin que sabían inevitable. La otrora robusta e intimidante estructura del cartel comenzaba a colapsar como un coloso de barro. Pero lo más significativo no fue lo material, sino el quiebre psicológico. Por primera vez en años, el miedo cambiaba de bando. Ya no eran los pobladores quienes se escondían ante la llegada de los sicarios. Ahora eran los criminales quienes corrían, quienes se espiaban entre ellos, quienes escudriñaban el cielo con terror, temiendo escuchar el zumbido de un dron sobrevolando su escondite. El reinado del pánico que el Mencho había edificado comenzaba a fragmentarse desde su interior. El despliegue fue equiparado en medios internacionales con la caída de Pablo Escobar. Se hablaba de un hito sin precedentes, del nacimiento de una nueva etapa en la lucha contra los carteles, de una acción que redibujaría el panorama criminal mexicano. Expertos en seguridad desde Washington hasta Bruselas coincidían: el decomiso de más de 250 millones de dólares y 4 toneladas de cocaína en una sola intervención era como arrancarle el corazón financiero al CJNG. Y mientras las agencias de inteligencia festejaban, mientras los medios destacaban el temple y la estrategia de Harfuch, él permanecía sereno, concentrado, preparando su siguiente golpe, porque sabía que el Mencho, humillado, herido y cercado, buscaría una represalia desesperada, y él estaría listo para confrontarla.
En cada rincón del país, el nombre de Omar García Harfuch retumbaba como un relámpago. El hombre que no pactó, que no retrocedió, que enfrentó al monstruo sin titubeos y lo empezó a desmantelar pedazo por pedazo. La guerra apenas daba sus primeros pasos, pero por primera vez en mucho tiempo, México tenía una verdadera esperanza, una esperanza cimentada no en discursos vacíos, sino en acciones concretas, en ofensivas certeras, en victorias inapelables, y mientras el humo de la confrontación aún flotaba en el ambiente, mientras los capos lamían sus heridas y el pueblo mexicano comenzaba a respirar con un poco más de alivio, Harfuch, con la convicción de los verdaderos combatientes, ya planeaba su próximo embate, porque para él no había alternativas, porque para él esta lucha solo tenía un desenlace aceptable, la erradicación total del narco, y después de noches como esa, de despliegues tan meticulosos, de humillaciones tan profundas para el crimen organizado, solo quedaba una cosa clara: el equilibrio de poder había cambiado para siempre. Este enclave funcionaba como una bisagra clave dentro de la red de narcotráfico internacional que mueve millones de dólares anualmente. La noticia del megaoperativo no tardó en encender las redes sociales. Las imágenes filtradas mostraban escenas impactantes, murallas cubiertas de fajos de dólares, montones de cocaína en costales de uso industrial, armamento de grado militar listo para ser usado, todo desmantelado con un solo golpe certero. Y al centro de todo, nuevamente la imagen firme de Harfuch, avanzando sin titubeos, como un huracán que arrasa con todo a su paso. Lo sucedido no fue una simple redada, sino una declaración directa de guerra, una advertencia brutal de que el Estado mexicano, con figuras como Harfuch al frente, no cederá ni un centímetro más ante la sombra del crimen. El impacto fue inmediato. En los oscuros corredores donde se fraguan los pactos de violencia, el nombre de Harfuch retumbaba como sentencia. Era el presagio de un colapso inminente, y lo más alarmante para el CJNG fue que este ataque no era más que el inicio de una embestida aún mayor. Durante el aseguramiento del lugar, los agentes descubrieron documentos comprometedores, mapas con rutas de traslado, listas de contactos y comunicaciones encriptadas que delineaban por completo la estructura operativa de una red que conectaba Jalisco con Baja California, Sonora, Texas, California y Florida. Cada paquete de droga, cada dólar escondido, cada nombre mencionado en los archivos representaba un golpe quirúrgico contra el corazón del imperio del Mencho. Harfuch, consciente de la ventana de tiempo crítica que tenía, ordenó de inmediato el despliegue de más unidades hacia puntos clave. Sabía que cualquier retraso podía permitir una contraofensiva o el borrado de pistas. No estaba dispuesto a correr ese riesgo. Con disciplina férrea, bajo su mando, las fuerzas conjuntas de México y Estados Unidos avanzaban con la fuerza de una avalancha, listas para devastar todo lo que encontraran en su camino. Apenas amanecía cuando los primeros informes comenzaron a circular entre los centros de inteligencia. No solo se habían decomisado millones en efectivo y toneladas de droga, sino que se habían desmantelado una red colosal de corrupción y protección que permitía al CJNG operar impunemente a lo largo de la frontera norte. El rancho era solo el inicio. En sus muros, escondidos en dobles fondos y compartimentos secretos, se encontraron contratos falsificados, esquemas de lavado de dinero y listas con nombres de funcionarios coludidos. Un sistema podrido desde dentro, sostenido por sobornos y amenazas que por fin empezaba a caer. ¿Te imaginas que un solo operativo pudiera desvelar tanto? ¿Crees que el gobierno debería hacer públicos los nombres de los funcionarios involucrados? Cuéntanos en los comentarios. Y si esta historia te impactó, no olvides compartir este video y suscribirte al canal. Tenemos más investigaciones